El mensaje de hoy se llama, escuche bien, ¿no? Con esto que dice, viviendo al abrigo del Altísimo. ¿Cómo se llama? Viviendo al abrigo del Viviendo al abrigo del Altísimo. Altísimo. Está basado en el Salmo 91. Pero antes de comenzar quiero leerles una historia. En 1922, en las Islas Hébridas Occidentales, un niño de 5 años se estaba muriendo de difteria. Una membrana mucosa se estaba formando en su garganta y su respiración se volvía cada vez más difícil. Su madre cristiana volvió de él el rostro para no ver su último suspiro. Ahora, imagínese eso usted. Usted está con aquel que ama, está con su hijo, su único hijo, está muriendo, usted sabe que está a punto de agonizar y de repente tú no quieres ver ese último suspiro. Porque tú no quieres separarte de esa persona que tú amas. Siempre la separación es difícil. Pero en ese mismo momento, alguien llamó a la puerta. Era su cuñado que vivía en el pueblo de al lado. Y le dijo lo siguiente: solamente he venido para decirte que no tienes que preocuparte por el niño. Se recuperará y un día Dios salvará su alma. Aleluya, Señor. Ella estaba aturdida e incrédula, por lo que le preguntó, ¿qué te hace decir eso? Entonces él se explicó. Estaba sentado en casa, en la chimenea, leyendo el Salmo 91, cuando Dios me habló claramente y me impresionó con este texto. Y le voy a leer los últimos 3 versículos del Salmo 91, la traducción de la versión escocesa, la traducción que fue la que usaron en aquel entonces. Dice así, los últimos 3 versículos los pueden buscar en su Biblia. Porque en mí ha puesto su amor, le salvaré y le libraré, porque ha conocido mi nombre, en alto lo pondré. Él me llamará y yo le contestaré. Con él estaré en la angustia, le libraré y le glorificaré. De larga vida en su mente, le saciaré, y también mi salvación a él le mostraré. Y esas fueron las palabras que le dijo a aquella mujer en su estado de desesperación. Este hombre se llama William MacDonald. Ustedes pueden ir ahora mismo a Pura Vida Books y encontrar libros de este autor que ha escrito montones de libros y comentarios acerca de las cosas del Señor. Porque el Señor sí le salvó. Amén. Y sí le sanó. Amén. Y él dice siempre, este es mi salmo, pero no me molesta prestarlo si lo deseo. O sea que el hombre decía, aunque esto aplica y me marcó a mí de una manera personal, también es para ti. Y mire cómo dice el Salmo cuando comienza. Vamos al versículo 1. Este mensaje va a durar 2 días. Lo voy a dividir en 2 partes. Hoy voy a hablar hasta el versículo 6 nada más. Pero dice, el que habita, escuche bien, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Las promesas que se nos dan aquí son para ti y para mí. Tienes que asirte de ellas. Tienes que abrazarlas. Tienes que hacerlas tuyas. La palabra es para ser creída. Hay gente que usa la palabra para hacer dinero. Hay gente que usa la palabra para manipular vidas. Hay gente que usa la palabra para engrandecerse y dominar personas. Hay gente que usa la palabra para contender. Y hay gente que sabe que la palabra no se usa, se vive. Amén. Gracias. Y hay diferencias, y tú lo ves, tú notas, este la usa, este la vive. Debe notarse en tu vida cuando tú has absorbido algo de Dios.
Porque la sustancia de Cristo transforma al corazón del hombre. La Escritura dice en el libro de los Hechos que cuando seguían y perseguían a los discípulos para matarle y ellos hablaban, todos se daban cuenta de que habían estado con Jesús, porque hasta su manera de hablar les descubría, su manera de vivir, toda su vida reflejaba lo que ellos decían creer. Y aquí en este salmo yo les exhorto a ser los suyos, a hacer del abrigo del Altísimo su lugar de habitación permanente. Amén. Estas promesas que se dan aquí no son para todos. Escuche bien, las promesas que se dan ahí no son para todos. Son para el que habita al abrigo del Altísimo. Escuche bien, por eso yo en esta mañana quiero animarle a hacer de Dios su lugar de refugio, no un lugar de visita. Si usted va a un hotel, eso es su habitación, su residencia permanente. No, eso es un lugar de pasada. Si usted va a un hotel, si usted visita a alguien, no es su casa. Pero Dios lo que está diciendo, aquel que hace de Dios su residencia permanente. Su habitación, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es para aquellos que viven en cercanía. Y si tú dices, pero es que yo no vivo en cercanía, es que no se tiene que quedar así. No se tiene que quedar así. El Señor no está llamando a los que se creen santos ni justos. ¿A quién Él llama? Él llama a los pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico. No vives al abrigo del Altísimo. Que no se quede eso ahí. Tú quieres experimentar paz y refugio seguro. Pues entonces hay un brazo poderoso que puede cubrirte y hacer la diferencia en tu vida. Amén. Ve allí. Es para aquellos que viven en cercanía, en intimidad, en comunión íntima con Dios. Es aquellos que miran en el santuario interno. Déjame dar un trasfondo histórico para no hablar en lengua aquí. En el Antiguo Testamento, escucha lo siguiente. El templo tenía dos divisiones. Uno se llamaba el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Y estaba dividido por un velo. Ese velo reflejaba la carne y la división que había hecho el pecado entre Dios y el hombre. Y dice la Escritura que los sacerdotes, el sumo sacerdote, entraba una sola vez al año para hacer sacrificio por nuestros pecados. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo dio su vida de una vez y para siempre. Y dice la Escritura que aquel velo se rompió de arriba abajo, como diciendo, ustedes han tratado de llegar a mí, no han podido, pero yo voy a esperar. Yo voy a enviar a mi Hijo y Él va a hacer la diferencia y van a poder llegar. Y Jesús rompió el velo y abrió la división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, para que todo aquel que en Él crea no tenga el problema de habitar y ir a la presencia de Dios y recibir de Dios la salvación, la vida y todo lo que necesita para su vida. Gracias, Señor. Especialmente el gozo y la vida eterna. Amén. Amén. Mire, hermano, di este trasfondo, porque cada hijo de Dios que mira al propiciatorio, que era una mesa que estaba allí, que el nombre literal es el asiento de la misericordia. El nombre del propiciatorio es el asiento de la misericordia. Puede ir allí y hacer de ese lugar donde la misericordia de Dios reina su habitación permanente. Cristo ha abierto ese camino para que tú y yo podamos vivir allí. Y yo les aseguro a usted que aquellos que hacen su vivienda allí obtienen una inusual, íntima y continua comunión con Dios y se vuelven poseedores de raros beneficios que son perdidos o ajenos que tratan de servir a Dios a la distancia. Hay gente que quiere servirle a Dios a su manera. Contigo a la distancia, así. Amada mía. Pero no se sirve a Dios a su manera. No es que Dios y yo nos entendemos. Qué fácil. Por supuesto.
El problema es que eso no tan solo ocurre fuera de las iglesias, esto también ocurre en las iglesias. Fuera y dentro. El asunto es que el Señor te da un privilegio y te llama a participar de eso. Y muchas veces te tiene de grandes bendiciones de estar en la misma presencia del Señor. Y solamente de vez en cuando entras al lugar santísimo, teniendo acceso, porque Cristo lo abrió para ti. Y lo visitas de poco en poco y de vez en cuando. Y te conformas con eso. Y no experimentas cosas mayores y mejores que Dios ha preparado para ti. Cosas que ojo no vio, ni oyó, ni han subido al corazón del hombre. Cosas eternas, cosas incalculables, cosas inimaginables. Si yo le llego a contar las cosas que por la gracia de Él, no porque yo sea tan espiritual, mira, no vuelvo. No lo soy. Tengo problemas igual que todos. Porque no se trata de ser una persona. No. Es relacionarte con tu Padre y experimentar cosas. Y transformaciones que tú nunca pensaste posibles. El lugar secreto o al lugar secreto solo pueden entrar los que han conocido el amor de Dios por medio de Jesucristo. Escuche bien, los que han conocido el amor de Dios por medio de Jesucristo y solo habitan en ese lugar aquellos para quienes Cristo es la mismísima vida. ¿A cuántos de ustedes les gusta que lo dejen con la palabra en la boca? ¿A cuántos de ustedes les gusta que los ignoren? ¿A cuántos de ustedes les gusta que no lo saben? Usted llega a su casa y le dice, esposo, trátame mal. No me tengas en consideración, no me importa, no me hables, no me dirijas la palabra, no necesito esas cosas. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Tú sabes por qué Dios nos quiere invitar a ese lugar? Porque el ser humano tiene un problema grande. Es que se pasa buscando algo para llenar el espacio vacío de su alma. Y dice, y lo he repetido muchas veces, dice, si me caso, voy a ser feliz. Embuste. Me salió del corazón. ¿Verdad? Sí, no. Mi marido no llena toda mi satisfacción. Ahora, si tengo hijos, ahora sí que voy a ser feliz. ¿Y tienes hijos? Llegan los 13 años, los 14, y entonces es que te vuelve feliz. Y ya los hijos crecieron y están buscando otras cosas y pasamos la vida buscando cosas para llenar el espacio vacío. Cuando Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una sombra, según lo que dice en el Salmo 25:14. Mire lo que dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quién es? Con los que le temen. Y dice, a ellos, y solo a ellos, hará conocer su nombre. O sea, Dios demostrará su carácter. Para la época oriental, el nombre es sinónimo de carácter, de fuerza. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su actividad, de su santidad, de su poder, de lo que Él es capaz de hacer, de su gracia. Y Él dice, yo te haré conocer esto. ¿Para quién? Para los que le temen. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Más su comunión íntima. O sea, no es con cualquiera.
Pero hermano, es que yo no soy justo, pero no te tienes que quedar así. ¿Y cómo puedo alcanzar el lugar de justicia? Jesucristo hizo provisión para que eso fuese así. Jesucristo dijo, de la única manera que vas a alcanzar justicia es obedeciendo al Padre y creyendo en mí. El que me cree a mí tiene vida eterna. Jesucristo era osado a decir sus palabras. Pero el que no me tiene a mí no verá la vida. Si me tienes a mí, estás bien con mi Padre. Si no me tienes a mí, sálvese quien pueda. Se lo voy a poner un ejemplo. Supongamos que Color y mi hermana que está allí, Agnes Ferrer se llama, está con John Eric, que es su hijo. Voy a usar de ejemplo. Y John Eric tiene un amigo. Y el amigo entra a la casa con John Eric y John Eric le ofrece y comen en la casa. ¿Tú lo aceptas? ¿Por qué? Porque vino con quién? Con tu hijo. Pero supongamos que esta persona, este individuo que tú no conoces, llega solo como Juan por su casa, abre la puerta, entra, prende el televisor, abre la nevera, saca, se prepara una comida y comienza en la sala. Y ustedes dos llegan, Frank y Color, y llegan y comienzan a mirar así. ¿Y quién es este? Llama 911. Juan va a ser. La diferencia está en entrar a la presencia del Padre con el Hijo. Amén. Gloria El a Hijo Dios. hizo toda la diferencia. Amén. Al abrigo del Altísimo, a la presencia de la morada de Dios, se entra a través de ¿quién? Del Hijo. Gloria a Dios. Ahora, para estas personas que han entrado a ese lugar, que viven en justicia, que tienen comunión con Dios, el velo que hacía división ha sido rasgado. Ellos son como el anciano que aparece en la Biblia, que lleno del Espíritu Santo se le prometió que no moriría hasta que con sus ojos viera la salvación. ¿Saben cómo se llamaba él? No voy a decir no. Porque a algunos le corre la mente. Ok. O como aquella Ana, profetisa, que desde los 7 años había perdido a su esposo y por 84 años no cesaba de estar en el templo. En este tiempo, el templo es la presencia de Dios. Dios está buscando adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad, que sean transparentes, que sean lo que son, no tan solo aquí, porque este no es el templo, en todo lugar, ellos deben demostrar que Dios vive en su vida. Amén. Porque aquí cualquiera. Pero los que adoran a la distancia no saben las cosas que pertenecen al santuario interno, al lugar de su presencia. Si ellos supieran lo que Dios tiene prometido para ellos, presionarían y se esforzarían para obtenerlo. Pero como está escrito, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquellos que son los habitantes continuos de la presencia de Dios notarán que Él guardará a aquel que entre por las puertas de su casa. Dios guardará, porque habitará bajo la sombra, dice la Biblia, morarán bajo la sombra del Omnipotente. El Señor Todopoderoso será su escudo, escudo para los que se refugian en Él. Los que han hecho de Él su habitación, ellos permanecerán bajo sus cuidados como huéspedes especiales, bajo la protección de aquel anfitrión. Y habrá sobre ellos una protección constante, porque ellos habitan bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente significa el Todopoderoso. De hecho, la palabra altísimo significa el Ayón, que significa aquel que está en el más alto poder. Por encima de él no existe nadie. Y la palabra que se usa aquí es el Shaddai,
aquel de quien procede toda la fuerza y la potencia. Amén. Hay promesas de abrigo de Dios. Esta gente experimentará la suficiencia de un Dios que los ama. Y mientras se acercan a este Dios como su Padre, se sentirán cada vez más seguros y confiados. ¿A cuántos de ustedes le han puesto pistolas en la cabeza? A mí, yo no sé ni cuántas veces ya. Perdí la cuenta. A veces tengo que ir a lugares que no me gustaría ir. De hecho, el otro día fui a un residencial. Creían que yo era un chota o un agente. Y me siguieron con la ametralladora. Me rodearon. Me dejaron en un callejón sin salida. Yo no sé si ustedes saben cuál es el edificio básico, porque hasta allí me siguieron. Para entrar necesitas el control. Se bajaron del carro con las ametralladoras. Y cuando iban a comenzar a disparar, yo dije, aquí fue. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas personas hicieron así. Yo no sé qué fue lo que miraron detrás de mí. Aleluya. Santo eres, Señor. Arrancaron a correr, se metieron en el carro un Mustang negro. Estaba buenísimo, pero cambio por lo que lo mordí. Tiraron gomas hacia atrás porque por ahí, si tú entras a esa calle, tienes que salir por el otro lado. Y tienes que entrar o ir hacia atrás. Yo no sé qué fue lo que vieron. Yo sé que yo me encomendé al Padre y eso me ha sucedido tantas veces. Lo que pasa es que soy inmortal hasta que se me acabe el tiempo de expiración. Porque todos nosotros tenemos una fecha como el pan. Tal día, Guacatá. Fecha de expiración. Podemos estar confiados en Dios en todas circunstancias. Mire, hermano, por eso el salmista en el versículo 2 dijo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. La versión inglesa dice, donde dice esperanza, es extraño. Yo me puse a buscar diferentes versiones, y donde dice esperanza, lo que dice literal es refugio. La versión literal donde dice esperanza es refugio. Y es que la esperanza de los cristianos no es como la esperanza del mundo. A lo mejor tengo esperanza de lo que a lo mejor suceda. No. La esperanza de los cristianos es algo seguro, porque la esperanza de los cristianos es una persona viva y poderosa. De hecho, Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza del creyente es el Dios vivo para siempre. Y por eso él decía, Él es mi refugio, Él es esperanza mía, Él es mi castillo. Ahora nosotros tenemos que tomar esta verdad general y hacerla y traerla de una manera personal. Y aquellos que toman la palabra de Dios y la hacen suya, ¿tú sabes cómo yo les llamo? Sabios. Aquellos que toman la palabra de Dios y la hacen suya, yo les llamo sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Jesucristo dice, ¿a quién compararé a aquel que escucha mis palabras y las hace? Lo compararé a aquel hombre que hizo su casa sobre una roca y vinieron los vientos y el río arremetió contra él. Y nada sucedió. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a aquel hombre que hizo su casa sobre la arena. Y vino la tempestad, el viento y el río y arremetieron contra aquella casa y fue grande su ruina. Sabio es el hombre y la mujer que hacen de la palabra de Dios algo personal. Esto que Dios está diciendo lo dice por mí. Yo voy a caminar en esas promesas de Dios. Señor, quiero refugiarme a tu abrigo. Aquellos que creen en Él
deben con osadía hablar de Dios. Diré yo de Jehová. Y proclamarlo a diestra y a siniestra. Castillo mío, mi esperanza. O como dice la versión inglesa, mi refugio y fortaleza. Y no estoy hablando de fuerza, estoy hablando de una construcción. Aleluya. Dejen que otros digan lo que quieran, pero digamos nosotros del Señor, Él es nuestra esperanza, nuestro refugio. Amén. Pero cuando hablemos de Él, cuando digamos algo de Él, procure que sus acciones vayan a la par con sus confesiones. No hable por hablar. Como Celia Cruz decía en el cántico, y lo digo todo el tiempo, Butiplumpa nomás, eso eres tú. Si hablas algo de tu gran Dios, camina de tal manera que sepa, este hombre camina y cree verdaderamente en su Dios. Y su caminar demuestra que él está en su Dios confiado. Aleluya. Este mensaje va a durar 3 días. Sí, hermano. Es un salmo completo, así que ustedes me van a perdonar cuando dure 3 días. Dejen que aquellos que se encuentran seguros en el Señor se regocijen, porque se encuentran en una posición inexpugnable. Palabra de domingo. Inexpugnable. Impenetrable. De protección. Yo hablo estas cosas, pero tú no sabrás de lo que te estoy hablando a menos que lo pruebes. Escucha, yo te puedo describir un churrasco así de alto, con salsa de la que te guste, A1, triple A, B, C, D, chimichurri, arroz con habichuelas negritas picosas, tostones con ajo. Y tal vez tú nunca has comido eso. Sí, bendecido. Pero si no, yo te puedo describir cómo hice el plato, pero tú no vas a apreciarlo hasta que tú mismo te saborees el plato. Ay, Dios mío. Tú no vas a saber lo que se trata de vivir al abrigo del Altísimo hasta que tú saborees y gustes por tu propia mano, por tu propia boca y tus ojos y tu vida la presencia de Dios. Esto es algo personal. Por eso Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tú nunca experimentarás la vida hasta que te comas a Jesús. Hasta que lo experimentes. No sabrás lo que significa el abrigo ni la morada con el Todopoderoso hasta que tengas experiencias de diario con Él. Conocer a Dios no es saber cosas acerca de Dios, acuérdate. Todo el mundo sabe cosas acerca de Dios, como la gente en historia aprendió sobre Jorge Washington. Pero saber cosas de Jorge Washington hemos dicho que no significa conocer a Jorge Washington. Tú puedes decir que sabes de Dios, pero conocer a Dios es caminar con Él de día en día, experimentarlo de día en día, vivirlo de día en día, seguirle de día en día, escuchar la voz del que llama. Él te revela sus secretos, porque la comunión íntima de Jehová es por los que le temen. A ellos le hará conocer su pacto. Él te revelará sus secretos, te abrirá los ojos, verás cosas diferentes.
Y no es porque sea gran espiritual, es que simplemente tienes el derecho si has ido a Él por Jesús.